Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero el día de hoy enseñarles a elaborar esta pulsera. Está tejida en forma de zigzag. Por acá la pueden apreciar. Es una técnica de un tejido cruzado. Entonces, si desean aprender el paso a paso, los invito a que se queden hasta el final de mi video. Iniciamos entonces con los materiales. Son un encendedor, una regla, también unas tijeras. Acá tenemos los balines. Este balín es número 6 y en total vamos a trabajar con 35 balines. Por acá tenemos el hilo. En esta oportunidad vamos a trabajar con hilo taiwanés, pero ustedes pueden trabajar con algún otro tipo de hilo. La medida de este hilo es de 20 centímetros, va a ser para el cierre de la pulsera. Acá tenemos dos medidas de hilo y cada una de ellas va a ser de 1,20 m. Entonces también vamos a trabajar con una tabla con pinza y también tenemos acá dos pinzas adicionales, pero ustedes pueden trabajar también con cinta de enmascarar. Bueno, vamos a dar inicio tomando uno de los hilos de 1,20 m. Vamos a unir las dos puntas de este hilo buscando de esta manera la mitad. Cortamos para obtener así dos hilos, cada uno de 60 centímetros. Tomamos la regla, buscamos una medida o una distancia de 18-20 centímetros puede ser, y a esta distancia vamos a sujetar con la pinza o con la cinta, con lo que ustedes tengan a su alcance. Sujetamos a esta distancia estos hilos de esta manera. El siguiente paso es quemar las puntas de estos dos hilos con el fin de que se nos haga más fácil pasar ahora los balines. Por el hilo de la izquierda vamos a pasar 17 balines. Acá llevo 16, vamos a pasar la número 17 y vamos a hacer un nudo en la punta con el fin de que no se vayan a salir. En el hilo de la derecha vamos a pasar 16 balines. Hacemos también un nudo acá al finalizar el hilo. Así. Ahora vamos a sujetar estos dos hilos de la parte inferior. Como les indicaba, también lo pueden hacer con cinta o en este caso pues me voy a apoyar con el gancho. Bajamos los balines y ahora vamos a empezar a trabajar con la técnica del nudo plano de macramé. Por acá les voy a dejar un enlace con el video donde les enseño esta técnica. Sin embargo, la vamos a trabajar acá también. Vamos a tomar el hilo, el otro hilo de 1,20 m, lo vamos a pasar por debajo de estos dos hilos. Vamos acá a unir las dos puntas. Vamos así a igualar las dos puntas para quedar ubicados acá en toda la mitad del hilo. Bueno, acá lo único que hemos hecho es pasarlo por debajo de estos dos hilos. Debajo de estos hilos podemos ubicar algo con el fin de levantar un poco estos hilos. En este caso me voy a apoyar con el encendedor. Entonces tomamos el hilo de la derecha, hacemos una P pasando por encima de este hilo. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar por debajo de estos hilos, de modo que salga por esta argolla. No perdemos acá la mitad y vamos a llevar el nudo hacia arriba. Como ya trabajamos con el hilo de la derecha, vamos a trabajar con el de la izquierda haciendo ahora un 4. El hilo de la derecha pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar por debajo de estos hilos, por dentro de la argolla. Llevamos el nudo hacia arriba.
Ahora con el de la derecha nuevamente hacemos P, el de la izquierda pasa por encima, por debajo de los hilos, por dentro de la argolla, y vamos a seguir repitiendo esto mismo. Si ustedes desean revisar un poco mejor esta técnica, los invito a que visiten ese video donde explico la técnica del nudo plano de macramé. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Entonces vamos a seguir trabajando acá haciendo P de esta manera y luego haciendo 4. De esta manera vamos a completar en total 10 nudos. Finalizamos haciendo 4 y es esto lo que les debe quedar. De esta manera, acá el hilo de la derecha es el que tiene la argolla y vamos entonces a continuar con el siguiente paso. Voy a retirar acá el encendedor y del hilo de la izquierda voy a subir un balín del hilo de la izquierda. Con el hilo de la derecha vamos a hacer una P de esta manera y esa misma punta de ese hilo va a pasar por debajo de los dos hilos de la mitad, por debajo del hilo de la argolla. Así sacamos todo el hilo y llevamos el nudo hacia arriba. Lo acomodamos así bien. Vamos ahora a subir dos balines de modo que quede primero el balín de la derecha. De nuevo hacemos una P, pasa el hilo por debajo de los hilos de la mitad, por debajo de la argolla y también llevamos el nudo hacia arriba. Acá debemos ir acomodando, ustedes pueden revisar de qué manera les queda más cómodo, por ejemplo la pueden tomar así. Subimos dos balines de nuevo, primero el de la derecha debe quedar ubicado primero. Hacemos entonces una P, el hilo pasa por debajo y llevamos el nudo hacia arriba. Tomamos de nuevo dos balines, el de la derecha primero, acomodamos bien el hilo, de nuevo hacemos una P, el hilo pasa por debajo acá y por debajo, sacamos bien el hilo, así subimos de nuevo dos balines, primero el de la derecha, hacemos acá una P, el hilo pasa por debajo de estos hilos y por debajo del de la argolla, llevamos el nudo hacia arriba. De nuevo subimos dos balines, vamos apretando el hilo y de nuevo por debajo y por debajo, así. Bueno, lo voy a hacer de la otra manera para que ustedes lo puedan apreciar, que es lo mismo que veníamos haciendo, solo que es la manera de tomar el trabajo dependiendo de cómo se les facilite hacerlo. Entonces hemos subido los dos balines, hacemos P, pasa por debajo de los hilos de la mitad, por debajo del hilo de la argolla y llevamos el nudo arriba. Subimos de nuevo los dos balines, vamos por acá, acomodamos bien el hilo, entonces hacemos una P, el hilo pasa por debajo de los hilos de la mitad, por debajo del hilo de la argolla y acomodamos el nudo hacia arriba. Bueno, lo voy a tomar de nuevo de esta manera, se me facilita un poco más. Subimos entonces los dos balines y hacemos una P, el hilo pasa por debajo del hilo de la mitad, de los hilos de la mitad, por debajo del hilo de la argolla y acomodamos este nudo hacia arriba. Entonces esto lo vamos a seguir haciendo hasta finalizar la cantidad de piedras que hemos ubicado.
Bueno, subimos acá las dos últimas piedras, entonces vamos a pasar lo mismo, el hilo por debajo de los hilos de la mitad, por debajo del hilo de la argolla, y una vez pasadas todas las piedras deben obtener algo así. Entonces este hilo lo vamos a sujetar con, en este caso pues va a ser con una pinza, pero pues lo pueden sujetar con cinta como les indicaba. De esta manera. Esto es lo que deben hacer o deben obtener. Ahora vamos a empezar a trabajar con el hilo de la izquierda. Entonces, bueno, acá pueden observar mejor, este hilo debe pasar por encima. Acá va a cruzar de esta manera y lo vamos a hacer así. Hacemos un 4 con ese hilo. Esa misma punta la pasamos por debajo de este tejido. Sale por acá y se va a acomodar acá en ese espacio que les indicaba, de esta manera. Ahora vamos a ubicar, a bajarlo por la primera de las piedras. Acá lo ubicamos por debajo de esta piedra y empezamos a ubicarlo así, diagonal, 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 lo bajamos, lo cruzamos acá también diagonal, bajamos, lo ubicamos acá diagonal, lo pasamos por debajo y lo pasamos acá diagonal, lo pasamos por debajo y lo cruzamos acá diagonal. Y bueno, pues seguimos acá trabajando de esta misma manera. Bueno, acá quiero que observen el final. Entonces seguimos haciendo lo mismo, vamos acá, lo pasamos diagonal, pasa por debajo y acá cruzamos diagonal por esta piedra última que nos queda, lo pasamos de nuevo entonces acá por debajo y va a salir acá. Esto acá es lo que vamos a obtener al finalizar. Y entonces vamos a hacer de nuevo el nudo plano de macramé. Entonces tomamos el hilo de la derecha tal cual como iniciamos, entonces hacemos una P, el hilo de la izquierda pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar, por debajo del hilo de la mitad, por dentro de la argolla, así. Y bueno, hemos armado acá este primer nudo, seguimos trabajando con el nudo plano, ahora con el hilo de la izquierda hacemos 4, así. Bueno, acomodamos este nudo, de nuevo me voy a apoyar acá con el encendedor, vamos así, ahora hacemos con el hilo de la derecha, vamos a trabajar ahora con el hilo de la derecha, haciendo una P y vamos con el hilo de la izquierda que pasa por encima de ese hilo, por debajo del hilo de la mitad, sale por la argolla, ahora 4. Bueno, de esto vamos a trabajar también 10 centímetros. Finalizamos entonces de esta manera, vamos a soltar la pinza y vamos a cortar y quemar. Entonces acá cortamos los dos hilos de los lados, el sobrante de los hilos lo vamos a cortar así y vamos entonces ahora a quemar estas puntas con mucho cuidado, así. Tomamos la otra parte, la otra punta y la quemamos.
De esta manera nos debe quedar entonces la pulsera. Acá la pueden apreciar muy bien. Por el otro lado también. Vamos ahora a hacer las puntas de la pulsera. Soltamos acá estos nudos que hicimos iniciando. Soltamos acá el otro. Bueno, vamos a tomar las dos puntas para unirlas, quemarlas. Se nos facilite de esta manera pues pasar el balín. Entonces tomamos el balín, lo pasamos así. Ahora vamos a hacer, después de esto vamos a hacer entonces la punta de la pulsera con la regla. Me voy a ayudar. Bueno, acá vamos a dejar una pequeña distancia y vamos a pasar una argolla de esta manera. Pasamos el hilo una vez y lo pasamos dos veces para hacer las puntas de la pulsera. Tengo calculado más o menos una distancia de 7 centímetros. A los 7 centímetros ubicamos este nudo. Acá lo acomodo un poco más hacia atrás. Bueno, entonces esta técnica la enseñé a hacer en otro de mis videos. Les voy a dejar también en la descripción de este video el enlace. Así les debe quedar. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Tomamos las dos puntas, las quemamos. Pasamos así el balín. Bueno, de nuevo hacemos una argolla. Pasamos una vez los hilos, pasamos dos veces, tomamos la distancia de los 7 centímetros, ubicamos así el nudo, lo acomodamos así y bueno, este es el nudo que deben obtener. Así tenemos ya las puntas. Ahora para el cierre de la pulsera, también les voy a dejar en la descripción de este video cómo cerrar pulseras, dos formas. Vamos a trabajar una de ellas. De esta manera tomamos los hilos, tomamos el hilo también que les indicaba de 20 centímetros. En un principio del video les comentaba, entonces lo vamos a pasar por debajo. Así tomamos las dos puntas para ubicar la mitad del hilo. Y vamos a hacer entonces el nudo plano de macramé, el mismo que veníamos haciendo. Hacemos P, el otro hilo pasa por encima de este hilo, por debajo, por dentro de la argolla, acomodamos el nudo, así. Ahora hacemos un 4, este hilo pasa por encima, por debajo de estos hilos, por dentro de la argolla. Y también sacamos estas puntas y acomodamos. Seguimos haciendo lo mismo. Ahora hacemos una P, con el otro hilo lo pasamos por encima, ahora por debajo, sale por la argolla, así. Y ahora hacemos un 4, esto lo seguimos, hacemos 4, lo seguimos repitiendo hasta lograr el largo deseado. Ahora vamos a cortar el excedente del hilo, cortamos acá también y procedemos entonces a quemar con mucho cuidado. Quemamos así. Bueno, y también vamos a quemar, a cortar y quemar este excedente de hilo
por acá también. Finalizamos así esta hermosa pulsera, la vamos a cerrar acá para que la puedan apreciar. Así también el tejido, de qué manera les debe quedar. Así. Les quiero enseñar también la otra pulsera, la dorada. A mí personalmente me encanta esta dorada, solamente que lo hice en el otro color para resaltar un poco más. Miren qué linda queda esta pulsera. Los invito a que la pongan en práctica. Acá me la he probado para que ustedes también vean qué tal queda ya usándola. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. No olviden que si les ha gustado este video, me dejen esa suscripción, me dejen también una manito arriba, me dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por estar conectados con mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.